Ahora creo que sí. No, andaba con los botones del micro, arratsalde ondanari, eta hemen berriz ere, Otsaieko 24. egun honetan, zuek guztiokin zuzeneko emanaldi bat egiteko, hemendik. Urdaibaiko biosfera reservako bihotzetik. Lo que estaba diciendo. Bienvenidas a todas y a todos en este 24 de febrero en otra de las emisiones que vamos a realizar desde aquí, desde el Urdaibai Bird Center, desde el mismísimo corazón de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Día chulísimo, chulísimo. Imaginaros, 19 grados que marca aquí, pero yo creo que al sol hay bastante más. Día primaveral a tope, ya se puede ver en el paisaje y pues un día más con esta emisión de la que me vais a ver también la cara para ver que aquí no hay trampa ni cartón, aquí estamos todos y primero vamos a hacer una retransmisión en castellano y luego pasaremos a euskera. Entre medio el reto, no os olvidéis ir pensando en las 3 aves que os puse la semana pasada, por si acaso lo voy a pasar otra vez al chat. Y bueno, sobre todo, saludos a toda la gente que nos estáis escribiendo y que estáis metidos dentro del Telegram, dentro del grupo de Telegram Urdaibai Webcam, donde todo el mundo que queráis os podéis unir para poder hacer comentarios, saludar, mandar fotos, y yo en lo que pueda pues voy a intentar leer todo lo que escribís, que es un montón, y pues ir un poco comunicándonos a través de este Telegram, Urdaibai Webcam. De verdad, un ambiente, al fin y al cabo, una cuadrilla terrible de cerca de 125 personas, más o menos, ¿eh? Ahora no estoy viendo cuántos somos, pero sí, cerca de unos 120 y pico personas que seguimos en este Telegram aportando con nuestras fotos. Y no hay que saber, no hay que saber mucho de ornitología, tanto solo con tener el gusto de poder pasear un poco por el entorno e interesarnos sobre las aves que tenemos aquí, pues con eso vale. Aquí nadie somos más listos que otros, o sea que no tengáis ningún reparo en tomar parte en ese Telegram. Saludos, bueno, a todos donde nos estáis escribiendo, Cáceres, bueno, desde Extremadura, Galiza, bueno, Bilbo, Sestao, Legazpi, Danetarikoa, todo el mundo que se van, Trapagaranetik, Bilbotik, desde Albacete, Aupa Conchi, desde Huesca, estoy leyendo más o menos los que estáis mandando, desde Barcelona, desde Madrid, por supuesto, desde London, que nos sigue también gente, sé que también gente desde Rusia nos ha seguido y gente también que nos está siguiendo, pero que no saben dónde ver este directo, y es una pena porque nos escriben al correo y ya les hemos contestado, pero a María y Miquel hay que meterse para poder vernos, y si vosotros tenéis amigos así que quieren vernos, hay que meterse por nuestro canal de YouTube, del canal de YouTube del Urdaibai Bird Center, y por ahí el evento que está programado para este momento. Pincháis allí y ya está, porque ahora hemos cambiado un poquito las cosas, ya que desde el directo de la web pues no se podían grabar los eventos, etcétera, etcétera. ¿Veis? Bueno, más gente, bueno, de todo, desde Xixón, saludos a Xixón, bueno, desde dónde no, iremos diciendo, desde Cáceres, 125 personas nos dice Paul, desde Cataluña, y aquí seguís escribiendo. Perfecto, pues hoy vamos a hablar de la actualidad del día también, vamos a dar también una vueltita por lo que es el humedal, y a ver si en 3/4 de hora, media hora, 3/4 de hora podemos hacer la retransmisión, aunque siempre me suelo alargar un poco, ¿no? Pero también quiero hacerlo en euskera, entonces luego entraremos en un intermedio y seguiremos. Cosas nuevas que estamos haciendo. Vamos a intentar poner también un chat que está adjunto a las imágenes que vais a ver en este evento, en este directo, y para que veáis también que la gente pues interactuamos, ¿no? Saludos Fuenlabrada. El reto de hoy era fácil, a ver, que os tengo que encontrar, un segundo. Cachis la porra.
¿Dónde lo he dejado? Adiós. Pues ahora no lo encuentro. Bueno, a ver, intentaré buscarlo por aquí. Un segundo, esto son cosas del directo, ¿eh? Enseguida vamos a empezar con... Aquí tengo un montón de botones, pantallas, carpetas y vamos a intentar entrar para poder ver el reto del otro día, que lo he dejado por ahí en algún sitio y no soy capaz de encontrar. Pero bueno, enseguida lo encontramos, ¿eh? A ver. Un segundo. Ahora, creo que... Sí, aquí está. No sé cuál os puse, pero voy a encontrar una de ellas. Un segundo. Más voy a poner una que es parecida. Pero primero le tengo que quitar... Ah, no, no le tengo que quitar nada. Vale, os voy a mandar esta foto del reto. Eso es que ricasco, José. Aupa Cáceres. Y José nos ha puesto el reto, por lo que, bueno, ya con eso ya me quedo más tranquilo, porque no encontraba, aunque ahora mismo ya lo he encontrado, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Voy a dejar esto minimizado y seguimos ahora mismo. A ver, un segundo, pero ya la he liado. Son cosas del directo, cosas del directo que hacemos y muy importante. Vale, ya está, con esto ya, yo creo que ya le voy a arreglar bastante bien. Uno y si supierais cuántos botones tengo aquí, fliparíais. Fauna, aves. Listo. Ahora ya estamos como para empezar. Y primero, antes de nada, día primaveral. Fijaros, yo de vez en cuando miro a la cámara y así, pero tengo que mirar también a las otras pantallas. Fijaros cómo me está dando el sol, que me está dando desde la ventana, aquí, desde las tripas del Urdaibai Center. Y podéis ver el día tan preciso que hace. La verdad, el cielo soso, no hay ninguna nube. Ahora, eso sí, eso sí, el otro día creo que Moisés desde Cáceres nos comentó que estaba entrando, no sé si se llama calima, ¿no? Así como estamos con viento sur, menos el lunes hemos estado con viento sur, un viento sur súper potente, y nos ha metido un poco de lo que es polvo, no sé si es del desierto o desde África, por lo menos nos ha metido polvo también aquí en el norte, y se ve lo que es el paisaje como bastante sucio, que también puede ser por los incendios que ha habido también, aunque ya me imagino que ya habrá pasado toda la polución esa creada por los incendios que ha habido. Justo los incendios no conocen de fronteras, ¿no? Y entre Nafarroa, Euskadi y el país del norte de Francia, Euskadi Norte, y todos los incendios que hemos tenido por esa zona de Vera, Irún, Lapurdi, bueno, que también han dejado el cielo bastante oscuro. Aquí podéis ver que no está limpio del todo, pero eso sí, como siempre, daremos una pequeña vuelta para que os hagáis una idea del cielo que tenemos hoy. Día primaveral a tope. Mira, Alberto nos dice desde London que hasta el norte de Europa fue el polvo. Y aquí veis. Y lo más alucinante, primavera, estamos entrando en primavera y estamos escuchando, ya todos los coros, estoy escuchando petirrojos, los estorninos, bueno, es brutal todos los coros que están empezando ahora a cantar las aves. Y a la mañana, al amanecer, ya ha empezado a ser algo brutal. Casi vamos a hacer un año dentro de poco que estamos con las retransmisiones, y una de las cosas que más me gustó en esas retransmisiones fue el poder escuchar en directo todos estos trinos y todos estos cantos de este montón de aves que tenemos en el entorno. Aves, sobre todo de bosque, que escuchamos, ya que el micrófono está situado en una zona del bosque, pero también aves de la marisma y del humedal, donde se escuchan, bueno, de todo, archiveves,
un poco de todo. ¿Veis qué paisaje? Que si nos acercamos a los bosques, ya se ven ya los sauces que están echando sus flores y algunos también sus hojas, sus primeros brotes. Es una pasada. Todavía se ve el carrizo agostado, diríamos, o bueno, o adicembrado, no sé cómo decirlo. En invierno se pone así, ¿no? Pero veis que ya todos los sauces, el sauce gris o el sauce negro, creo que se llama, ya en flor. Uy. Vale, aquí ahora mismo creo que Vicente nos está ayudando un poco con el micrófono, creo. Porque ahora sí que no se oye, yo por lo menos no oigo nada. Y creo que está aquí en la sesión, Vicente. Con el remoto, claro. Porque veo que está bailando el ratón, creo, ¿eh? Ah, no, ahora está parado. No, sí, ¿eh? Vamos a dejarle trabajar también. Desde su casa. Ahora nos ha puesto en marcha el micrófono. Y sí que se oye un ruido de fondo, pero yo... Ahora creo que ya me escucháis. Le vamos a dejar a Vicente trabajar. Y fijaros, creo que me escucháis, ¿verdad? Os voy a enseñar otro de los diseños del centro. Fijaros. Bueno, no es por enseñar mi cuerpo, ¿eh? Es por enseñaros esta camiseta súper chula con diseños de Vicente de este Martín Pescador. Yo por hacer propaganda un poco de nuestros productos. Para cuando abramos el centro, que ya espero que sea dentro de poco y que nos dejen un poquito libres para poder andar. Estoy un poco parado, Vicente está... A ver... Espero que se escuche... Ahora mismo solo se escucha el fondo, pero algún día terminaremos de adecuarlo todo. Y nos dicen en el chat, en el Telegram, desde ese estado nos comentan que habría que repetir algún día el canto ese que se hizo el día del coro. Eso suele ser el día 3 de mayo, que lo haremos, pero yo creo que aquí, como empieza antes que en el norte de Europa, pues lo repetiríamos un día, ya cuando cambien el horario a las 6 de la mañana, alguna retransmisión que vayamos a... Vale. Perfecto. Vale. Me comenta que parece que tenemos problemas con un cacharrito de aquí. Entonces... Vale. Entonces hemos cambiado de micrófono y ahora parece ser que igual se escucha mejor. Perfecto. Ya está. Ya tengo otra vez los mandos. Y
Y vamos a seguir con la retransmisión. Yo necesito tener los cascos para oír también qué es lo que se escucha de fondo. Y se escuchan los carboneros, se escucha, bueno, es una pasada. Me imagino que ahora ya estáis escuchando bien. Voy a acercarme. Ahora mismo, mira, José me dice carbonero. Sí, vale. Pues le digo a Joana, hasta has estado, que vamos a hacer una retransmisión algún día a la mañana o quizás también al anochecer, que el año pasado no lo hicimos. Y también es una gozada, justo a última hora de la tarde, todo el coro que empieza ahora, de todo el elenco de aves cantando, que es una burrada, es una burrada. Aves forestales. Ahora sí que se escuchan todos, sí. También nos dicen desde Extremadura que este fin de semana hubiera sido la FIO, la Feria de Ornitología Internacional de Ornitología de Extremadura, pero va a ser que no. Y aquí hoy podemos ver que ya hay algo de ambiente, sí que hay, por lo menos anátidas, y no solo anátidas, de algunas otras especies vamos a verlas. Ya os digo, 19 graditos que hemos tenido y... sí, me cago en la mar, lo de la silla, sí, cada vez que me muevo hace un poco de ruido, pero yo creo que le falta un poco de aceite, pero bueno, sin más. Vale, vamos a acercarnos a las aves ahora, de la marisma. Que bueno, ya había cositas, hace tiempo que no habíamos visto espátulas, ha habido espátulas, solo que ahora creo que nos ha... ah, no, creo que hay una. Aquí podéis ver, en el islote de las espátulas, que ahora podríamos decirle el islote de la espátula, hay una de ellas que se ha quedado aquí entre nosotros. Las demás supongo que estarán en el estuario, en lo que es la parte baja de la marisma, entre San Cristóbal, Busturia, por toda esa zona. A ver... ahora no chirría la silla, ¿no? Y vamos a acercarnos un poco a toda la zona de la marisma para ver, a ver, qué especies de aves podemos observar. Mira, aquí podemos ver a una garcilla boyera. Hay un grupo de ellas que ya se han empezado a poner en marcha. Ya sabéis que las garcillas boyeras nos crían en la isla de Ízaro. Y ahora están ya, todas ya, dentro de poco van a empezar a cambiar el plumaje. Algunas ya tienen unos tonos naranjas en lo que es en el lomo y en lo que es justo en las plumas de la cabeza. Pero creo que vamos a poder ver alguna. Bueno, y estos cormoranes que vamos, están perfectamente. Mira, fijaros, ya cogiendo todos estos colores nupciales con esa cabeza que se les está volviendo blanca y con esa ventana, con ese plastón blanco que les sale en un lateral. Justo cuando están en plumaje nupcial. Aquí podéis ver, cuidando ese plumaje, este adulto de este cormorán grande, que se están poniendo chulísimos. Si os acordáis, cuando empezamos las emisiones, aquí por marzo del 2020, hace un año prácticamente, que fue cuando nos conocimos, los cormoranes estaban así, y están chulísimos ahora. Ahora algunos tienen un poco más de blanco, unos menos, pero veis que están... ¡guau! Este fijo que liga, o sea... bueno, ya me imagino que tendrá pareja, ¿eh? Vamos a dejar al cormorán y nos acercamos, venga, a estos que están a uno que está súper tranquilo, que es... uy, que se me va. Este macho de porrón europeo, del parrolo chupón, de la neca broch. Murgillari arrunta, euskeraz. Ta common poacher in English.
totalmente tranquilo, descansando a flote. Y se escucha al fondo, bueno, aparte de las fochas, se escucha un rascón. Bueno, hay un montón de aves que están ahora mismo cantando. Y la silla que está chirriando. Cachis la porra, porque no tengo aquí la otra, si no la cambio. En el intermedio la cambio. Ahora hasta yo me he dado cuenta. Si no, no me muevo, ¿eh? Clac, quieto. Me dice que yo voy a ligar con la camiseta. Hombre, la camiseta está chulísima, ¿eh? Pero no creo. Vamos a acercarnos a disfrutar con estas aves, con el porrón que está en el agua, pero el macho, pero estas hembras de porrón europeo que están ahora mismo descansando en el borde del islote. Hembras preciosas, como siempre decimos, un poco más camufladas, pero de colores marrones y más suaves, pero que no dejan de alucinarnos, ¿no? De los colores que tienen. Ahí está, chulísimo. Mirar, esta sí que va a ligar. Mira qué bonita es. Creo que nos está mirando, nos está saludando. Una gozada. Toma, Felipe, nos ha mandado una foto chulísima, pero en este caso la mía es azul y la tuya verde. Aquí en el Telegram solemos enviarnos fotos de vez en cuando, o sea que podéis seguir por Urdaibai Webcam. Se llama... Fijaros qué bonita está esta hembra de porrón con parrulo chupón. Un par de hembras aquí. Uy, que se me va, se me va. Y para que veamos la diferencia que antes hemos estado viendo con el macho que estaba en el agua. Y vamos a intentar fijarnos si me deja la cámara en el ojo súper rojo que tiene este macho, solo que ahora le está pegando el sol y no se aprecia quizás tanto, era una preciosidad de ave. Se escuchan también al fondo los archivés claros, que enseguida quizá nos acercaremos a verlos. Y bueno, vamos a pasar del ojo rojo de este... Ay, si me deja la cámara. De este porrón al ojo amarillo de esta garcilla, que también se nos va a dejar ver. Así nos deja ver. Es lo que el sol le está pegando y al ser blanco, pues nos puede llegar a quemar la imagen. Pero fijaros, con ese plumaje todavía de invierno, que todavía no ha cambiado al plumaje anaranjado. Y aquí, no sé si se está no, está jugando, bueno, entrenándose un poco para ya empezar con las ramas y empezar a construir los nidos. Esta garcilla que se está dejando ver aquí ahora entre nosotros. Chulísimo. Vamos a indagar por el islote. A ver si vemos algún otro tipo de aves, porque antes han entrado bastantes garcillas y aquí las vemos justo debajo de la cámara. Vamos a acercarnos.
Bueno, hay algunas que no puedo ni llegar con la cámara. A ver, esta que está aquí. No, solo que... Uf. No. A ver, ahora que enfoca... Ahora sí que le estamos viendo a una garcilla justo desde arriba del todo. Desde arriba del todo. Vamos a seguir. Y sobre todo, no sé si os estáis fijando, pero se está escuchando ahí un estornino que a veces nos pega unos sustos que parece que hay péndolas. Imita a todas las aves, pero vamos, de una manera brutal. Hay unos estorninos, además estos días andan estorninos negros también, que son los que crían aquí en la torre del centro. Y es una pasada porque, bueno, son los imitadores natos. Hay veces que escuchamos ave frías y no son ave frías, desde el bosque. Es un estornino que le encanta hacer de ave fría o de oropéndola, pero ahora lo que estamos escuchando son las fochas. Fijaros, aquí están estos archideres claros que antes hemos estado escuchando. Una cuadrillita de 8 archideres claros al lado de un porrón. Aquí lo vemos. Y si os habéis dado cuenta, las últimas 2 semanas... Ah, mira, se ha escuchado el ruiseñor bastardo. Ahora mismo. Erreka txindorra. Euskeraz. Setis warbler. Y aquí también otra de las anátidas que ya dentro de poco vamos a ver más a menudo, que son los ánades reales. Muchas veces los dejamos ahí como aparte, ¿no? Siempre nos gustan más que si los ánades silbones, los ánades frisos, los rabudos, pero también tenemos estos silbones. Hoy estos reales. Y aquí la hembra de un ánade rabudo. A ver si encontramos algún macho. Y aquí está, por supuesto, su pareja. Y un ánade friso, que está de visita también en ese islote, un macho, que ahora podéis ver un par de especies de las anátidas que tenemos aquí y una focha alimentándose por detrás. Ahí se ve, haciendo el pino para recoger esas algas del fondo. Y aquí estos dos machos de ánade friso y rabudo. Ane griset y ane coallarga. Ahora pato sin cento y ahora ya en galego, ahora os voy a decir, porque con las anátidas tenemos una aliadita aquí. El pato rabilongo o el rabeiro, aquí tenéis, y el demó negro o la focha. Las 3 especies aquí posando para todos nosotros. Súper chulos. Vemos en el Telegram que vamos, hay algunos que están totalmente equipados. Y aquí estamos escuchando también como un cric, 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 cric. No es de la silla, esas son las cercetas que estarán cerca del micrófono. Que creo que hay una aquí. Está muy lejos, pero voy a intentar acercarme un poco, a ver si podemos ver en la mitad. No, es una ánade rabudo. Vamos a acercarnos hacia el otro lado. A ver estas que están aquí.
Ana de rabudos, alimentándose. Algún zampullín. Las fochas. Y el perro del vecino. Que ese tampoco... Siempre está, ¿eh? A ver si ha cambiado algo. Veis que en el islote cada vez hay más ambiente. Y junto a los porrones podemos ver a las fochas forrajeando. Me río yo de leer el teléfono. Ahí se escucha cric, 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 cric. Esas son las cercetas. A ver si las podemos ver. Tiene que estar cerca del micrófono. Nos vamos a acercar. A ver. Los zambullines con ese trino, como si sería un trino. Y las urracas, que también se escuchan ahí al fondo. Urraca, mica, picaraza también le llaman. Y aquí está así una pareja de cercetas. Están un poco lejos, ¿eh? O sea que tampoco voy a poder acercarme mucho más. Pero son estas que vemos aquí. Y si os fijáis, la gran mayoría ya para ahora con las parejas bien atadas. Elena nos dice que no oye. Espero que los demás estéis escuchando. Vamos a echar un vistazo hacia la laguna. Y bueno, y dentro de poco tenemos que empezar con el reto. Sí, ahora está comentando Vicente lo que decíamos antes, que ahora para entrar en el directo hay que entrar en un evento de nuestro canal de YouTube. Creo que hay un enlace, o si no, desde la página web, si vais a Urdaibai en directo, como sabéis, hasta ahora ha habido la marisma, el directo de la marisma y el directo de las aves del comedero. Pues ahora hay un tercero que es el evento en directo. Entonces, pinchando ahí, creo que vais a entrar en este directo. Directamente el directo. Perfecto, mira, os ha mandado Vicente lo que es el enlace para poder pinchar y llegar. Aupa Elena, ya estamos ya todos y todos. Y veis que en la zona del agua dulce también hay subidillas, sobre todo todos los borrones. Y estas fochas forrajeando. Pero veis, ¿eh? Y a ver, os tenía que comentar. Rápido. Actualidad de esta semana. Fijaros, os voy a enseñar una cosita. Y todo el mundo diréis, ¡qué foto! A ver, voy a poner la foto. Ahí va. No es reto, ¿eh? No es reto, todavía no es reto. Y voy a darle a la presentación. Un segundo. Vale. Y para poder verla mejor, igual en esta sí que me quito. Luego ya me vengo otra vez, ¿eh? ¿Veis? Este pájaro que está volando por ahí. Y diréis, bueno, ¿y de qué nos va a hablar el Horta, no? Pues bueno, os voy a hablar de una semana de total actualidad. Os voy a hablar de que esta semana hemos visto este pequeño pájaro que estaba volando, los primeros aviones
zapadores que han llegado a la reserva, que han llegado hasta el Cantábrico. Los primeros aviones zapadores, los primeros Euskaraz Ualde Enara, Andoriña las Barreiras y Urenet. Ay, espera, Dios, que la he perdido, un segundo. Cachis, esta era. No, Loreneta, un segundo. Ay. Loreneta de Rivera, eso es. Ualde Enara. Esta especie de golondrina, de la familia de las golondrinas, que cría en los márgenes de nuestros ríos y que por este año, por primera vez, hemos podido observar en unas fechas muy tempranas para otros años, sobrevolando la laguna de aquí de Orueta, en Urdaibai. Os voy a enseñar cómo estaba el mapa. Todavía no nos han subido la información, pero os voy a... Oreneta de Rivera, sí, Paul, eso es. Estos no tienen plumas en las patas, ¿no? Estos no. Pero el avión común sí, el San Martín. Sí, señor. Nos preguntan desde aquí, desde London, a ver si tienen plumas en las patas. Estos no. Mira, ahí están. Para las patas limpias. Os voy a enseñar. Esta es la distribución de estos días, del mes de enero y del mes de febrero, del mes de febrero, de los aviones tapadores, perdón. Y se había visto como muy al norte, en esta localidad, cerca de Tudela, Tutera Ondoan y Cusisen, y ahora podemos decir que aquí, en la costa cantábrica, ya han llegado los aviones tapadores de San Martín. Y dentro de poco me imagino que ya, bueno, en el sur es más común, quiero decir, que llegue antes, y se ve que ya en febrero pues ya hay varias citas en todo lo que es en Extremadura, en Andalucía, sobre todo en Portugal, podemos ver ahí un montón de citas, y estas son las citas que sacamos nosotros desde una aplicación que hay, que muchos de vosotros conoceréis, que es el eBird. De verdad, os aconsejo, por si queréis explorar dónde están las especies que están llegando ahora desde África, dónde se han visto los últimos detalles, los últimos datos de esas especies, es una gozada. Estamos un montón de gente que casi diariamente metemos censos de las aves que vemos, y con eso se consiguen, bueno, unos mapas de distribución y mapas de llegada de las aves, que es una gozada, de verdad. Merece la pena que entréis, eso es, eBird, Paul nos ha puesto ahí, y es fácil, www.ebird.com, no sé, bueno, vosotros si ponéis eBird os va a salir, os registráis, que es una tontería el poder registraros, y vais a tener toda la información de todas las aves, en todo el mundo, porque es una aplicación donde la gente mete sus observaciones, pero en todo el mundo, y yo también os aconsejo tanto el eBird como el ornito.eus, que es donde metemos todas las observaciones de lo que es del País Vasco. Nafarroa también creo que también está metida, sí, creo que también, Nafarroa. Entonces, yo os animo que desde vuestras casas, porque muchas veces igual pensáis, pero yo, si yo vivo en el centro de Madrid, o en la mitad de Barcelona, pero yo por lo que vaya a meter aquí, ¿qué más da? Pues sí que da, además, aunque se metan 2 especies, 3 especies, los primeros vencejos que veis, las primeras golondrinas que llegan, los gorriones que están en vuestro balcón, merece la pena, de verdad, merece la pena el meter todos esos datos, porque todos esos datos luego nos dan una visión a largo plazo de qué es lo que está pasando. Nosotros podemos comparar censos y podemos comparar la foto que pasó, por ejemplo, hace 10 años con lo que está ocurriendo ahora, y veremos que quizás pues, los aviones tapadores que estamos hablando ahora, pues antes llegaban más tarde que ahora se está adelantando un poco, y para todos esos datos es importante la participación de la gente, y eso es lo que se pide. Al final es un tipo de participación, es ciencia ciudadana, o sea, que podemos hacerlo nosotros los particulares, y no hay por qué ser ornitólogo, con tal de conocer
4 especies de aves y de ponerlas en el sitio cuando las habéis visto, eso es una información brutal, brutal. Por lo que os animo a todas y a todos, ¿eh? Y luego todo lo que podéis cotillear, o sea, qué es lo que se ve en Costa Rica, qué es lo que se ve en Vietnam. Bueno, es brutal. Y las fotos tan preciosas que sube la gente. Vais a flipar. Si no conocéis, de verdad, eBird, o usar la web y la app, pues os animo también a usarla. Y lo que estamos diciendo, pues del avión zapador, ese pájaro que es precioso que os he enseñado ahora, voy a enseñaros también alguna foto de cerca, creo que algún día fue también en algún reto. Aquí está, fijaros, mira, parece un peluche, o sea, es un pájaro, este es un día de anillamiento. Pico insectívoro, come insectos en el aire, por eso estamos un poco pronto. Y esas orenetas de ribera o anduriña das barreiras que se acercan en grupos y se paran muchas veces a descansar aquí en Urdaibai. Un ave que es vulnerable aquí, cría en algunos lugares de Vizcaya, también lo que es en el sur, en Álava, en Guipúzcoa también tiene algunas zonas de cría, pero aquí en Urdaibai, que sepamos, hasta el año pasado no criaba. Hasta que el año pasado, de repente nos llevamos una sorpresa increíble. Aquí, muy cerca de nosotros, encontramos esto. Mirad qué preciosidad. Ala, está chirriando en la silla, me voy a parar quieto. Encontramos nidos de aviones zapadores, ¿dónde? Y en el sitio donde más gente pasa, en el centro de Guernica, al lado del puente de Rentería. Nos acercamos en junio hasta que vimos aviones zapadores que andaban volando por allí y nos dimos cuenta que prácticamente desapercibidos habían pasado una colonia de avión zapador que estaba criando en los bordes de la ría, bueno, no es escollera, es en las paredes de la ría, donde en los encofrados que se hacían antes, aquí donde es el hueco este que veis aquí, donde están las crías, los pollos de avión zapador, es donde iban las tablas del encofrado, que ahora esas tablas pues se han descompuesto, han dejado un agujero perfecto como nido para las orenetas, para los aviones zapadores. Súper chulos, fijaros, ¿eh? Son como ratoncillos, o sea, es una gozada. Os voy a enseñar más. Y fijaros dónde estaban, ¿eh? Había varios nidos, contamos creo que hasta 5 nidos, y para nosotros eso es, el saber que encuentras ahí tan cerca de casa, en el centro de la ciudad, que se mezclaban con los aviones comunes que estaban criando en los aleros de los pisos que están con vistas a la ría, el poder encontrar estas preciosidades criando. Aviones zapadores urbanitas que utilizan además nidales o nidos artificiales pues creados por el hombre, ¿no? Mirad, esta es la zona. Estamos aquí. Este es Mesede Ikastola, Ikastechea, que está aquí cerca de la ría en Rentería. Y en esta pared que veis aquí, que la marea, bueno, veis hasta dónde llega normalmente, que se ve todo este verdín, pero en mareas vivas sube bastante más, que puede llegar hasta estas flores, y las aves se están criando en estos huecos que quedan entre el hormigón y la pared de piedra que existía antes. Esos son los lugares que han elegido. Estas, mira, aquí están. Aquí veis una de ellas asomándose para darles de comer en esta pared, donde, bueno, aparte de estas chiviritas o margaritas que son invasivas, o sea, son exóticas, también sale de vez en cuando alguna higuera, que les encantan estos lugares. Esta es la zona del puente de Rentería. Desde el puente de Rentería aquí
la ría de Guernica en marea baja, y en estas paredes es donde podemos encontrar esa colonia de aviones zapadores, que para nosotros es un lujo el poder haber descubierto que están en Guernica. Y por supuesto, os voy a enseñar un vídeo, sé que se va a mover mucho y espero que no nos volvamos locos, pero aquí os va a ir ahora mismo un vídeo con todos los sonidos que hay de ambiente. Ahí habéis visto. Ay, a ver, voy a intentar. Uy, Jesús, cuánto ruido, cuánto ruido. Pero ahí habéis visto este nido de aviones zapadores con 4 pollos y cómo se acercan los progenitores a alimentarlos. Bai, Guernica, Nolatz. Nolatz nos comenta en el Telegram a ver dónde. Y ahí le estoy diciendo, en Guernica, errenteriko zubiaren ondoan. Benetan gozada bat, una verdadera gozada. Bai. Eta gu ere, harrituta gelditu ginen. O sea, nosotros también nos quedamos un poco sorprendidos cuando pudimos ver esos aviones. Y proyectos a futuro, por supuesto. Como veis, aquí, a ver, voy a quitarle el sonido porque si no es una burrada, pero así lo dejo en marcha, así podéis ver estas chulísimas aves en el nido y cómo se van a acercar. ¡Uy! El pito real, ahora mismo. Se ha escuchado, eso no es del vídeo, ¿eh? ¿Y cómo se va a acercar ahora? Mira, ahí viene uno a alimentarles a esos pollos. Y proyecto que para un futuro lo vamos a realizar. Sí, sí, porque, claro, estas aves necesitan, os voy a enseñar ahora, necesitan de, a ver cómo apago esto, un segundo, vale. Estas aves necesitan de márgenes de ríos con taludes para poder hacer ellos el agujero, por eso son zapadores, porque hacen agujeros, y normalmente esta es una colonia de cría natural realizada por ellos mismos. Son taludes de los ríos donde en el talud arenoso los propios aviones zapadores excavan el río, o el nido, perdón. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí la mayoría de los ríos los tenemos dragados, los tenemos con escolleras, no tenemos aquí en el norte por lo menos, no tenemos ahí unas zonas donde puedan criar como es debido. Y entonces, pues muchas veces nosotros podemos ayudarles a ellos colocando nidales artificiales. Y tenemos visto en unos humedales, tanto cerca de aquí como en Inglaterra sobre todo, unos nidales de aviones zapadores brutales hechos por la gente y donde crían colonias que es una verdadera pasada. Os voy a enseñar uno de ellos. Son, en principio, imaginaros, cajas grandes, por supuesto, como unas chabolas grandes, con todo agujeros, donde los aviones colocados, por supuesto, en el margen de algún humedal, y donde los aviones zapadores utilizan esos huequitos para poder anidar. Es una manera de ayudarles a las colonias para que luego empiecen ellos a criar en otras zonas. Aquí tenéis otro nidal artificial hecho en un talud cercano a un humedal, donde los aviones zapadores utilizan esos huecos que dejamos nosotros hechos en el hormigón. Aquí tenéis una gozada, el avión zapador, ualde enara, ualde horreiti deitzen da ualde enara, ualdeak erabiltzen dituelako abiak egiteko, eta hortxe daukazue. Un proyecto a futuro, pero en un breve futuro, ¿eh? O sea, no nos vamos a alargar mucho. Y ojalá que dentro de poco podamos escuchar estos sonidos. Escuchar. Ay, ¿qué se me va?
esa sonidos de una colonia de aviones tapadores. Ojalá que dentro de poco podamos escuchar esto cerca del centro. Ahí habéis visto, menuda juerga de colonia. Y todo eso, el avión zapador, Walde Enara. Ya os digo, esta semana los primeros 4 aviones zapadores que hemos visto aquí en Urdaibai. O sea que prepararos, toda la gente de más al norte, Alberto, que dentro de poco yo creo que en London empezaréis a ver los St. Martins, estos aviones tapadores. Me piden también para que cuelgue la foto, pero a ver... Pero María Josep, desde los Aiguamols, nos comenta a ver que pueda colgar la foto, pero no sé qué foto se trata, María Josep. Si me puedes decir, cuelgo la foto, no me cuesta nada. No sé si es del avión zapador o de qué es. La foto del nidal, pero la foto del nidal, ¿pero cuál? Del nidal. De lo de Guernica. Es que me están preguntando aquí en el Telegram, pero sí, yo no tengo ningún problema en colgar las fotos. La del nidal del avión zapador. La artificial, esta. Esta es una foto sacada de internet, pero sí, si queréis os la cuelgo. Esto sería una de las... La de madera. Vale, perfecto, ahí va. Y hablando de fotos, a ver, que casi se me olvida, y enseguida pasamos al reto. A ver, ya que María Josep me ha pedido una foto del nidal, os voy a contar una cosa, María Josep. Sí, mira, María Josep, te voy a hacer un poco de, bueno, propaganda no, voy a decir el trabajo tan grande que haces desde ahí, en Cataluña, sobre todo con los amigos del Parque de los Aiguamols de la temporada, y una revista que sacan, no me acuerdo, pero creo que es trimestral o bimensual, no sé, eso nos dirás tú, María Josep. Y bueno, pues está preparando un artículo sobre el Urdaibai Bird Center y sobre todo de aquí, ¿no? Nos parecía bastante fácil que nosotros le pudiéramos mandar fotos pues de lo que es el centro y así, pero nos ha parecido, estuvimos hablando, perdón, la revista es El Bruel, que sabéis el pájaro que es, el Bruel. ¿No sabéis? Bueno, pues el Bruel es el reyezuelo. Y entonces, a ver, lo que hemos estado pensando es que muchos de vosotros y muchas de vosotras os habéis acercado lo que es al Urdaibai Bird Center, y para darle un poco más de alma a ese artículo, en vez de que sean fotos, no voy a decir asépticas, pero mandadas desde aquí, desde el Urdaibai Bird Center, que sí que nos gustaría, si no os importara, que nos pudierais... Ay, espera, voy a salir al directo, si no, estoy aquí con el nidal. Sí que nos gustaría que pudierais mandarnos, los que os habéis acercado al centro, si es que habéis sacado alguna foto del centro, con gente del centro, o no es igual, con gente, o lo que fuera, que no os importara compartir con nosotros, y para poder elegir alguna para este artículo súper chulo que está elaborando, bueno, estamos elaborando entre todos, que no lo tenemos olvidado, y que va a salir en el Bruel en la próxima revista. Entonces pedimos desde aquí ayuda a todos vosotras y a todas vosotros para que nos podáis enviar las fotos. Si podéis, si tenéis fotos que creáis que, bueno, pues que enseñan el Urdaibai Bird Center y con gente, que tengan un poco de alma, mandárnosla, por favor, a urdaibai@birdcenter.org. Os lo voy a poner a nuestro correo trimestral. Perfecto. Os voy a escribir, os voy a escribir el correo para que, si queréis, nos mandéis las fotos, ¿vale? Para el artículo. Para que tenga un poco de alma, y de esta cuadrilla tan grande que participáis aquí en el Telegram, como sé que muchos de vosotros os habéis acercado aquí, a ver si podéis mandar. Si tenéis alguna foto chula, sin compromiso. Ahí va, es
enter, arroba, ay, perdón, joder, que me estoy liando, Urdaibai, arroba, enter.org, ahí va. Ahí va, el Bruel también es el canto de la de toro, toma ya. Ahí va, si mandáis a este correo las fotos que tengáis ahí chulas, agradecidos. Y pues quizás pues podáis salir en el artículo, que sería chulísimo. Ahí va. Y nada, María Josep, gracias a ti por interesaros en hacer artículos sobre esta casa, que tenéis aquí también. Perfecto. Vale. Reto. Ti-ta. Y ahora tengo que hacer una cosa. A ver si me da. Un segundo, Un segundo. Me tengo que acercar. A ver si puedo hacerlo, porque ahora os voy a colocar aquí. Para que la gente veáis, y para que veáis cómo podéis participar también desde el Telegram, vamos a poner aquí el chat para que veáis cómo la gente escribe en ese... No lo he puesto hasta ahora porque si no taparíamos también la mitad de la emisión, pero bueno, me voy a acercar aquí al centro, así dejamos una imagen chula. Yo me voy a quitar del medio, igual, un segundo. Y bueno, se escriben cosas en el Telegram que se pueden entender de distintas maneras y bueno, pues podéis acercaros al Telegram. Esperad, un segundo, que ahora tengo que encontrar el reto. Que me cachis la porra. Que esta vez ha sido bastante fácil, Cago en la mar. He perdido otra vez. Ah, no, perdón. Creo, me cachis. Un segundo. Ah. Sí, tengo que entrar otra vez. Ay, nos liamos. A ver, segundo chobar. Mira cómo se escuchan ahora los aviones, La tranquilidad también que hemos tenido en el confinamiento, que nos ha faltado este sonido, ¿no? Aunque espero que vuelvan, estos sonidos. A ver. Segundo chobar. A ver. Aquí. Tic-tac. Sí, creo que era esta. Bueno, yo voy a poneros aquí la foto del reto, erronkaren argazkia, eta esan genuena, eskerretik hasi eta eskumara ze hegazti diren. Empezando desde la izquierda, hacia la derecha, de qué aves se trata. He recibido algunas respuestas por el correo y también os tengo que decir, a ver, Victoria, tienes toda la razón del mundo. Te hemos omitido en el correo porque de repente he visto que había dos Victorias y una era, pues casualidad, de una entrevista que íbamos a tener ahora de una televisión francesa, eso es verdad, que se llamaba Victoria, y yo cuando vi que ponía una persona Victoria, pues ni le hice caso creyendo que era ese correo, esa entrevista que teníamos. Pero luego al revisar sí que me doy cuenta que, Victoria, tú también optaste al reto de la semana pasada y no te tuve en cuenta. Pero ya me podéis perdonar. Y ahora pongo la foto y... Joder, que si di pistas. Que casi, vamos, os enseñé la foto y os dije lo que era. Algunos he visto que lo habéis pillado. Y aquí va, a ver, Orchega. Me dado. Aquí está el reto de esta semana. Estas 3 aves capturadas para su anillamiento y que el otro día estuvimos hablando de ellas. Entonces, aupa Maite, pues cuando queráis podéis empezar. Venga, os puedo dar tiempo. Tengo 4 personas que ya me han mandado por el correo. Nos dicen curruca mosquitera, zarcero políglota y mosquitero común. Es una de las opciones. Muy bien.
Venga, ánimo. Venga. Entrará en el... A ver, mosquitero musical, mosquitero ibérico, mosquitero común. Es otra de las opciones. Uy, 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 ¿cómo corréis? Dios. Zarcero común, carnicero, Jesús, carnicero común y mosquitero musical. Otra de las opciones. Zarcero políglota, mosquitero musical, mosquitero común. Otra. Zarcero, carnicero y mosquitero. Ana, nos tienes que especificar también, bueno, os digo a todos, el mosquitero, especificarlo, por favor. Zarcero común, zarricero común y mosquitero musical, otra opción. A xente, zarcero políglota o zarcero común, que lo cogemos igual, carnicero común y mosquitero musical. Íñigo Antón, zarcero políglota, carnicero común y mosquitero musical. Melanie, zarcero, carnicero y mosquitero. Bueno, os ha dado por eso, ¿eh? Venga. José, zarcero, carnicero, mosquitero. Victoria. Mosquitero adulto, joven y musical, nos dicen. Zarcero común, carnicero común y mosquitero común. Otra de las opciones. Zarcero con carnicero común y mosquitero musical. Venga, a ver. Perfecto, Victoria. Tú hoy en directo, porque si no igual os omito. Seguimos. A ver. Jarraituko dugu. Taca, taca, taca. Venga. Ay, no os he dicho lo que vamos a esto, a repartir. Pero bueno, dejo esta silla. Venga, Sisku, tú también tenías que haber hecho. Zarcero, carnicero y mosquitero. Jarrito al dosu, ¿eh? Venga, os doy 10 segundos más, si queréis. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hemen daude, Irurak. Hemen dago bat. Os dije, la silla, pues poco menos, gente. Y si no me mandáis un poco de 3 en 1, porque vamos, esto... No, yo creo que todavía... Ahora enseguida quito la imagen, pero aquí tenéis un pajarito, otro y otro. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a enseñar. Venga, hoy también seguimos con el chepecha de Roban. Esta bolsa, que es una gozada. Y mira, esta la uso, Esta la usé el otro día. Aquí están las bolsas de anillamiento, que se puede usar para eso, y no solo para eso, para ir de compras, para ir a la playa, para poner la merienda, para llevar, pues no sé, cosas al monte, a pajarear, además con una imagen chulísima del chepecha, del carbulet, del carrizo, del ren. Que no, que sillas no quiero, hombre. Vale, ahí va. Os voy a enseñar. Aquí están. Más no cojo, A ver, ya está, ¿no? Yo creo que... A ver, ¿a dónde llega el chichín? Aquí están, toda la gente que habéis acertado. Y os voy a decir, ahí va. El primero, venga, vamos a la esquina. Os dije, fijaros en los picos. Este pico de aquí y este color, este pico grueso y este color verdoso, este es el carnicero, Jesús, el zarcero común o el políglota. Sasichori arrunta. No me acuerdo, a ver, esperad, si tengo que decir, a ver, si voy a decirlo.
todos los idiomas que tenemos, qué leches. El zarcero común. Ay, 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 ay. Segundo shot, La bosqueta vulgar, en catalán. Y en galego... Ay, 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 ay. Un segundo. Ahora mismo, Aquí está. La folosa amarela. Aquí está. El primero. El segundo. El pico grueso también, bastante grueso, también de insectívoro, por supuesto, pero unos colores marrones que le delatan, que es el carricero común. Joder, estoy aquí corriendo rápido, La boscarra del cañar y la folosa dos carrizos. La fulepa amarela. También la fulepa amarela, ¿sí? En galego, el anterior, The Reed Warbler. Y el tercero es un mosquitero, sí señor, pero es un mosquitero musical. Es un mosquitero musical y sobre todo se le ve por esta extensión que tiene, esta extensión alar, la proyección alar, muy larga, que en los mosquiteros comunes es bastante más corta, y eso supone que este tiene alas más largas, es migrador de bastante más lejos que los mosquiteros comunes y el ibérico. Entonces, la respuesta, el zarcero políglota, el carricero común y el mosquitero musical. Pues, ¡hala! Venga, ahora necesito... Venga, Moisés, ya que estás tú ahí. Sí, Ren, con el de la poesía de Rowan, sí. Danos un número, Moisés, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver. Venga, voy a hacer una raya aquí en la mitad. Y... estar contentos todos porque habéis hecho bien. A ver. Un segundo. Eso es. A ver, estoy mirando una cosa. Uy, a ver que no se me escape ni uno. Un segundo, Vale, a ver si tengo todos, No vaya a ser que... Vale, creo que tengo todos. Nos pasamos ahora mismo al directo. Va, ¿Y aquí qué me veis? Mira, ahora ya está la cámara colocada para el águila pescadora. Aquí están todos los que habéis acertado. Y a ver si veo, si me dice... Sí, ya he mirado los emails. Y los emails, a ver, un segundo. Por si acaso voy a mirar otra vez. Pero yo diría que los he mirado y estaban ahí. A ver, un segundo. Vale. A ver, que es que tengo más. Pero esos habéis mandado ahora, mientras estábamos en el esto. Vale, a ver. Un segundo, que tengo más gente aquí. Vale. Vale. ¡Ey! Y nos habéis empezado a mandar fotos. ¡Opa! Ya están todos mirados. Ahora, a ver, Moisés, ¿nos puedes decir un número del 0 al 20? Bueno, Moisés, si puedes, si estás escuchando.
Sí, mira, ahora mismo está pasando una cabra por ahí, por donde está el esto. Es una cabra. Es una cabra del vecino. Sí, que está ahí dando vueltas. No sé qué le pasa. El 17. Ah, bueno, el 17 nos dice Sisku. Pues mira, voy a coger el de Sisku. Moisés, ahora no mandes. Joder, ¿ahora qué hacemos? Venga, ha mandado primero Sisku, 17. Voy a hacer. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, saspi, sost. Amara, maika, mabia, mailu, malo, maosta, masi, saspi. Amasaspi, Íñigo. Íñigo Antón. Uste dut izango dala. ¿No? Bai, Íñigo Antón. Y no es mentira, ¿eh? Ahí va. No me he dado. Ay, espera. Perdón. Ha quedado cerca de Melanie y cerca de la gente. Pero, ahí ha estado. Íñigo, babadakizu, idatzi, korreo bat urdaibai@bercenter.org-ra, eta gainera uste dut kamisetarik ez daukazula. Ipini zure talla, badespada, pon la talla de tu camiseta también, el correo urdaibai@bercenter.org, y pues vas a poder lucir de algo exclusivo. De este Chepecha, este Chochín, diseñado por Ruan. Esta bolsa que es una gozada. Verás, Soriona Íñigo, bidali zure helbidea, mándanos tu dirección y pues te enviaremos un regalo. Oso ondo. Bueno, ba Íñigo Sorionak. Eta orain, pasatuko dugu urrengo asteko erronkara. Vamos a pasar al reto de la semana que viene. Y esta vez, bueno, no voy a decir nada, porque la voy a cagar, porque os voy a poner algo y no os voy a decir nada. Ordoa. Sorionak, Íñigo. Datorren asteko erronka, el reto de la semana que viene. Ahí va. Voy a encontrar la foto. A ver si es esta. Caches la porra. No sé si poneros esta. Sí, la voy a poner. Hala. Ordoa. Hauxe. Bat, bi, eta hiru. Ping. Ahí está. A ver qué os parece. Súper bonita la foto, ¿eh? Súper bonita. Ahora ya sabéis, tenéis una semanita, astetxo bat daukazue, identifikatzeko hegazti hau eta bialtzeko. Ahí está. No es una de mis gallinas, ¿eh? No es una de mis gallinas. No, 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 no. No es una de mis gallinas, de verdad. Ya sabéis. A ver si es de aquí. Yo diría que sí, sí. Me preguntáis cosas en el Telegram, ya sabéis, todo el que queráis. O a todos los amigos que no nos estén escuchando, ya sabéis. Es una foto sacada, sí, es por mí. Si os fijáis, bueno, no os voy a decir más. Ay, ama. Ahí está. Esta es la foto, os la voy a mandar ahora mismo, os la pongo. Y no sé si está a la izquierda o a la derecha, eso os lo inventáis. Aquí va, bi, tairu. Ordoa. La especie que se trata, esto que estáis viendo.
No, no está sangrando. Es así, de verdad. Hala, animo dan hori, eta datorren asterako erronka eginda. Eta orain, tartetxo bat egingo dugu, eta orain euskeraz jarraituko dugu ikusten zer dagoen gure badura honetan. Eta berriz ere ikusiko ditugu beste gauzatxo batzuk. Beraz, segundotxo bat, ordoa tartea, ahora va el intermedio, y ya sabéis, animaros a escribir. Ahí va. Oraintxe konturatu naz, egon dala mikrofonoa itzalita. Beraz, barkatu, egona izena esaten da, bagabiltzala artikulotxo bat prestatzen, Maria Josepekin, Aiguamolseko aldizkari batetan aterako den artikulotxo bat, eta behar ditugu jendeak ateratzen dituen argazkia. Jendeak ze imagina daukan Urdaibairi buruz edo Urdaibai berzenterreri buruz. Beraz, badakitzuetariko asko, hemen egonda zaudetela, argazkiak atara dituzuela, eta baldin badituzue, eta baldin bazaizue, gurekin partekatzea, eskertuko genizueke, bialtzen badituzue urdaibai@bercenter.org gure emailera. Horrela, batzuk edo, ez dakigu, aukeratuak izan daitezke, artikulu polito horretan agertzeko. Artikulu horretan agertuko dira, bai, gure historia apur bat, elkarrizketaren bat, lankideren bat ere, noski, eta zertan egiten dugu lan, da nola sortu zen
gu ontxe gauden etxe honen historia. Beraz, ya sabéis, si es que tenéis alguna foto, y si no os importa compartirla con nosotros, queremos fotos con alma, ¿eh? O sea, pero con alma cada uno tiene su foto y le puede poner su alma, ¿no? Que necesitamos alguna foto para un artículo que se va a elaborar aquí del Urdaibai Bird Center y que lo va a elaborar María Josep, una amiga de la cuadrilla, desde los Aiguamolls de la temporada en Cataluña, en Girona, y una revista que tienen el Bruel. Os agradeceríamos que nos mandares, ¿vale? Si nos importa. Eta orain jarraituko dugu emanaldiarekin eta kasu honetan euskaraz eta saietuko gara ikusten ia zelako bisteak eskaintzen dizkigun hemengo padurak. Eta ez hori bakarrik, Atento, belarrietara ze atzeko partean, txakurronetatik aparte, hainbat eta hainbat dira gure inguruan dauden hegaztiak. Abesten, Hortxe, erreka txindorra. Guzi, zelako egun zoragarri dauka, beitu, aizepena, eskara iristen, katxiz. Hortxe ikusten da hilargia, amentxe, haman ikusten da San Miguel, Ereñozar, eta Ereñozarretik gora botatzen baduzue, hortxe, hilargia, polita, pena, ez naizela konturatu, ja, honezkero aterako zala bestela enfokatuko genuke. Baina orain ez dit ematen kamarak, ze kamarak distantzia batera ez du enfokatzen. Entzuto zuen, hori entzuten izan da, norantxe momentuan izan da, hori, txarritxo bat ematen du, urollanda. Gazteleraz, raskon, water rail. Ingelesez, eta, katalanes eta galegoz, begiratu egin behar dut. A ver. Ontxe esango dut zuet, A ver... Gero ipiniko dizuet, Ez que hemen daukat, asientek niralitako PDF-a, eta bai badakit Iñakik ere, asko zer errezagoa da, Iñaki, zure hortik ikusiko dut urrengoan, Bidalitako esteletik egindako, amentxe, a ber... Hemen, erreza. Zurraska komun, edo zurraska galegoz. Urollanda, Ez da urolloa, urollanda, raskon. Hegazti, benetan, polita. Eta doinu bitxiarekin, Hemen, leskadi artean, ontsi irakutziko dizkizuetan leskadi artean eta bizi da. Eta berak egiten duen doinua, batez ere alarma doinuak, ematen du txarritxo bat. Eta ni txikitan edo behintzat gaztetxotan, beti pentsatzen nuen, doinu hori zala arratoiren bat, edo zerbait horre hiltzen zegoena, edo harrapari batek harrapatutako zerbait. Hori pentsatzen nuen, baina gero, ikasi genuen, urollanda zela. Urollanda edo raskon, gazteleraz. Eta... esango dut esango dut zuela katalanez eta ez dut esan. Ontxe. Ez que horretarako hainbat gida eta erabiltzen ditu. Eta ontxe erakutzeko dut zuet. Rasklo. Ditu, ez que erabiltzen ditudan gidak dira hauek. Eta bintxe da, rasklo hau. Hortxe ikusten duzue, berak atarretzen doinuarekin. Txarretxo baten moduenek. Baina orain, entzuten duzuen hori, arabasosoa da. Eta arabasosoak, hemen badauzkagu arabasoso beltzak, oraintxe momentuan 3 daude, eta daude espezializatuta beste hegazti batzuen doinuak ateratzen. Zaituko gara bere ikusten dugu. Hortxe entzuten dugu. Eta batzutan, ematen du arabasoso hori, dagoela urretxoriaren doinua egiten. Eta gelditzen, hortxe. Baina hori ja sosoa izan da. Bai, hori sosoa izan da. Zaituko gara hurbiltzen, ze arabasoso hori, dagoeneko hasi da gure dorre honetan abia egiten. Dorre honetako eskina batetan daukabia. Baina hemen entzuten duguna sosoa da, Eta lehen esandakoa, saiatuko gara
datorren egun batetan, esango dugu, eta ipiniko dugu noiz, iluntze batetan, bakarrik mikrofonoaren bitartez, emanaldi bat egiteko entzuteko zelako kontzertuak dauden baso hauetan, gontxe, udaberria astera doan honetan, orain neguan gaude, baina eguraldia ikusten duzu oraintxe momentuan 18 gradu. Hemen agoni, kamisetan, baitu, gaur gainera diseinu berri batekin, Martin Arrantzalearen diseinuarekin. Polita benetan, Hortxe, hemen, Vicente egindako diseinua, benetan polita. Propaganda egiteko apurtxo bat. Ze, hemen digutxira, irekitzen baldin badugu zentra, bueno, etorri zaitez eta nahi baldin baduzu erlako kamiseta polit bat, badakizue. Oso merke. Amitxe. Saiatuko naiz. Oso ondo. A ber, saiatuko gara sartzen eta hurbiltzen. Txantxangorri entzuten da, baina isildu egina, Hortxe, entzut, ai, dios. Horentxe kamararen mandoa joaten zaizki. Ai. Kamera aldatu dugu, eta zailagoa zait manejatzia. Baina, bueno, lortzen dugun kasu egitea. Bueno, amentxe. Ezin ditugu ahaztu, hemendik gutxira, urak izango dira gehien bat, ikusiko ditugunak basatiak. Hemen, arra eta emia. Biak, hortxe ikusten duguz, zelako kolore desberdintasuna daukaten, bai arrak eta bai emiak, baina zelako dizdira momentu honetan har politonek. Mokoa ikusie, horiska, eta bantxo justo postearen atzetik sartu dira. Hemen irla honetan besterik ikusteko aukerari dauka. Saiatuko gara. Hor txilinportak entzuten dira, baina batez ere txantxangorria, Hortxe, abeslari eta kantari dagona txantxangorria. Entzun ondo, Eta hori txilinporta. Lasai asko ikusten da, irla guztia, hemen WhatsAppa jota, kopeta zuriak baskatzen, belardian, eta hurbildu gaitezen irlatxora. Eta ia irlatxonetan aukera daukagun beste gaztitxo batzuk ikusteko. Lehen bintzat egon dira, baina momentu batetik bestera, baina bai, venga, gozatu daigun, bueno, behitu zelako gauza polita aurkitu dugun, zelako begia daukan, hau bai da, vamos, lujo, ubarroi handi bat, baina udaberri garaiko lumajeagaz. Izatez beltza, fijatu zaitezte zelako, urriaratuko naiz, begia daukan, eta begia da, bueno, esmeralda da, bai, esmeralda kolorekoa, enfokatzen didan, etxaran, segundo bat, saiatuko naiz, hobeto enfokatzen, kasurik egiten didan kamerak, ze batzutan kamera oinezta ikusten ondo. Ontxe, segituan, hurbiltzen bagara, fijatu zaitezte itxaron, luxury, total luxury. Baina ez dit enfokatzen, segundo bat, Uix. Gero eta txarrago. Itxaro. Hortxe. Zerbait dauka kamerak eta ez dituzte. Bueno, saiatuko naiz kentzen zuma.
Agian pasatu behar gara garbitzera, begia polita, baina ez ditu enfokatzen behar da moduan, eta, a ber, saiatuko naiz. Txaron, Ontsi, oin bai. Oin apur bat bai, begitu zelako begi dotorea dekon ubarri honek, Saiatuko naz. Eta zelako, pentsatzen dugu normalean beltzak dirala, baina ez dira beltzak, dauka, hola, berde koloria, ez bakarri begia, eta udaberriko lumaje horrekin, burua zuri-zuria, benetako altxorra, ikusi alduguna amentxe. Behitu, nola aldatzen jakon burua, eta zuek pentsa, ubarroiak, jendeak pentsatzen duela, beltza diala. Ba ez, behitu, zelako politxe benetan. Ubarroi handia. Hemen digutxira, urdai behitik, joango zaizkigu. Baina, bueno, ondinok ez, Eta lehen esan dudana, behitu zelako mokua daukan. Ze, benetan, polit. Nik uste kamera dagoela portxoa zikin, eta ez diguzten, baina horrelako irudi bat, ubarroiaren izatea, ematen du beste espezie bat dara. Eta ubarroia gainera, gure artean neguan egoten dira batez ere, baina gero, abia itera, ospa da. Ospa, Iparralderutz, Frantziarutz, Europa erdialdera, Ipar Europara batez ere, eta hoi ja bikotea fijo daukatela. Benetan, Alberto esan duen moduan, luxuri. Fijatu zaitezte zelako hankak dituen. Eta hanka hauek, palmeatuak, ahateen moduan eta batez ere erabiltzen ditu, noski, arraun egiteko, eta igari egiteko. A ber, nire aurpegiarekin hor, ez da non ipini, hortxe. Eta gero, hemen, albo batetan ikusten diako zen luma zuri hoiek, hoiek dira bebai bakarrik udaberri garaian ateratzen dituen lumak. Ateratzen ditu luma hoiek, apurtxo bat, bikotea aurkitzeko, eta bai burukoak eta bai hori lateral horretakoak, bai. Zelako diseño polita dekon ubarroi honek. Beitu. Ai! Fokeagaz nahi hor borrokan, katxiz laporra. Detalle piloagaz. Zaiatuko naz, baina fijatu zaitez de batez ere, zelako begia daukan. Kolorea, berdea. Esmeralda koloreko, esmeralda da ez da, bai, esmeralda berdea da, bai. Polita, benetan, ikusi digenezaken, ubarroia. Horrela ikustea, ez du ematen ubarroia denik beze, jendea beti pentsatzen du beltza dela, eta ez da beltza. Orain momentuan, benetako, urbiluko gara orain, hau dago. Beste bat, hau bai, beltza, baina kopeta zuriarekin. Oso izen polita dauka galegos, demo negro, deabru beltza. Deabru beltzak egon zantalde bat hemen. Galegos hau da, deabru beltza, baina benetan, hau ere, polita. Eta bere adaptazioekin, klaro. Fijatu zaitezte, dauzkan hainkak, hainkak baino gehiago, zelako lobulatua dauzkan arraun egiteko. Eta nola belar jale amorratua da, hortxe. Osten dugu. Demo negro, edo kopeta zuria. Common court, ingelesez.
besterik topatzen baldin badugu, konturatuko zineten, honezkeroia, honek zelan da, egaberak, desagertu diala. Joan dira, beraien lekuetara, suposatzen dut abia egitera, eta honerre bai. Eta istingorrak edo mingorrak gutxi batzuk gelditzen dira ondino, baina saiatzen topatzen eta bilatzen, baina hori momentuan ez dugu ikusten. Ui, kamera joan zait kamera. Oin da, kopeta zurrien ordua. Hortxe daz. Behitu zelako elegantia. Kopeta zuria eta zelako hainka bereziak eta bitxiak daukazan, Eta zelan belar jale itzela dan, Hori bai, gustatzen zaizkio, belar batzuk eta beste batzuk ez, Zaben belarren artean, hemen agertzen dena da, hau batez ere, pasmo belarra, eta pasmo belarra, nik uste eta purtsua toksikoa dela berantzako iateko, Seguretzako pomadak egiteko eta salerako eta da, bueno, benetan, hauxe da pasmo belarra, urbilduko naiz, hauxe. Hau da, pasmo belarra. Gazteleraz uste dut ditzen dela murajez. Eta erabiltzen dazko, belarra hau, antibiotiko moduan, bai zaurientzako, erredurentzako, eta nik neuk, erabiltzen dut horreko ukendu batzuk egiteko, eta benetan ateratzen diala, ukendu batzuk zoragarri. Ontxe, hemen gutxira, udaberrian egitekoak, azte zantua baino lehenu. Eta eguna baten igual egiten dugu horrelako ukendu baten gauza. Naiz eta hegaztietatik aparte izan, baina ikusten duzue, hegaztiek ikuturik ere ez diot egiten ze. Jateko, toksikoa dela uste dut. Baina gure azalerako, eta batez ere erredurentzako eta zaurientzako primerakoa. Pasmo belarra, amentxe, irudian deko zuena. Nagian irlatxoetara joan beharko naiz bila, baina bueno, hortu guztietan agertzen da, eta batzutan belar txar moduan edo izaten da, baina belar ona, benetan ona, Baina, hegaztiek ez dute maite behintzat. A ber. Ui, pentsatu dut hemen dagoela zerbait, ez. Hala? Ez luma bat da. Txori bat dela, mugitzen txikitxoa, baina ikusten duzue, zelako bizta dukan kamera honek, eta hortxe mugitzen ibili da luma bat, ahateren batena edo, eta hortxe pentsatu zerbait zela, baina ez da. Jarraituko dugu bizitarekin, eta bueno, ametxe, berriz ere kaixo esango diogu. Ez que benetan nahi dago polit, nik uste merezi duela disfrutatzia ubarri honekin. Espektakulo. Benetan. Gutxitan izan dugu horrelako ubarroi bat, hain hurbil, ubarroi heldu bat, noski, ze gazteak paparra zurizka daukate, eta ubarroi heldu bat, eta gainera udaberriko lumajearekin. Itzela benetan. Bueno, ja, baketan utziko dutzago. Eta guazen hurbiltzera beste irlara, denamen ibili dira kuliska zuriak eta bestelakoak, baina nik uste dut marea jaisten hasi danez, irlatipe alde egin dabela, eta honezkero joan dira itxasartera. Hemen egian bateren badago, baina honek ahateak dirala uste du. Hurbilduko naiz batzpa ikusteko, bai. Hementxe, ikusten duguz. Ahate bustan luziak eta zertzeta, hortxe, negu zertzeta, Hemen digutxira iguali uda zertzetaren bateri ikusiko dugu, baina kasu honetan hemen eskerretara, hortxe, hortxe, hor, ez, holan, hortxe. Eskerretara, uda zertzeta. Negu zertzeta, markatu. Eta lasai asko atxeden hartzen, erdi-erdian,
Ate bustan luzeak, bihar. Arbi, amintxe. Eta hemen, zertzeta, arra, hau be, benetan elegante, ontxe arratsaldeko azkeneko argiekin, eta hemen atzetik, uste dut entzuten izan dela, erregetxoa. Erregetxo bekain zuria. Ontsi piniko dut zuen, bere soinua, jakin dezazuen zerena nahilean hitz egiten. Hortxe entzun dugu, hortxe entzutzen dira, pentsatu behar dut oitzelan lan. Erregetxo, abai, reiezuelo. Ez que gazteleraz dago hau. Beraz, pentsatu behar dut bietan. Hauxe, entzun, Hori da, entzuten izan dena, A ber, betxo, hortxe, fondoan entzuten da. Erregetxo, bekain zuria. Aber topatzen dodan hemen, Txa, eta erakotxiko dut zuet, zelakoa da. Txaran, segundo bat, Jarriko dut doinoa, eta hemendik erregetxoa. Betxo, amen. Jarriko dut zuet, zelakoa diran, arrak eta emeak, benetan politak, entzun, Hontxe entzuten gabitzan erregetxoak, Hortxe, behitu. Kusten da ez da? Itzaliko do, txabestela. Bale. Hementxe, hortxe, entzuten egon garan arlen, erregetxoak, eskumakoa, hau, arra, laranja, butano, holan, kolore fuertea daukan, holako gangarra daukana, eta hementxe emea. Laranja barik horiska daukana. Arra eta emea. Eta behitu, hemen gabiltza hitz egiten, 5-6, bueno, esango dut, 4-5 gramoko hegazti bateri buruz. Behitu gure atzamarra, gure atzaskol zikinekin, baina hortxe, zelako, tamainoa daukana. Euskal Herriko txoririk txikienetarikoa bigarrena, lehenengoa mendi erregetxoa. Hau da, erregetxo bekain zuria. Bekaina daukalako zuri-zuria. Eta hori, entzuten izan dena, oraintxe momentutxo batetan, atzetik entzuten izan duguna. Lujo. Lujo. Hortxe. Benetan, polita. Jarraitu da egon. Ja, bukatzen joateko. Kopeta zuriak, pila bat, kopeta zuriak, parrateak, hemen ikusten dira, bitu. Hortxe ikusten da, ar bat bere, eme bat bere ispilu zuriarekin, bitu, hortxe, eta arra aurretik, bere ipurdi edo ipurtalde baltzarekin, eta emea, bitu, zelako ispilu zuria daukan horregoan, eta horrek laguntzen dugu identifikatzen hegazti hau, Bai, benetan, elegantia. Ikusiko dugu mokoso galak, gure artean jarraitzen daren, edo dagoeneko utzi gaituen, eta nik uste dut utzi gaituela. Bai, utzi gaitu. Eta hemen dagoena, zer da hau? Toma! Zer da hau? Ai, ama. Belatza hundia ematen dago. Toma, ja. Uste dut belatza hundia dara, Halkon peregrino. Edo ez, zer da hau? Adios. Harrapari bat fijo. Beti gertatzen da zerbait desberdina. Bai, aber jendeari zer eresten duen dena hau? Adios. Edo gabiraia.
Ez da. Ai, ama. Azor. Pues sí, es que tiene toda la pinta. A xente que esaten digu Azor. Eta es que dauka... Ze ona. Toma, ya. A ver. Bai. Pentsatu lehen botan, belatzen dia dela, creo que era un halcón peregrino, pero no, esto no es un halcón peregrino. Teleskopioa, baina, es que ez nago hemen, nago justo berzenterren azpian. Pero, o un gavilán, a ver. Pero es que le veo un tamaño bastante grande. Y se me hace súper raro, oso arraro egiten zait, gabiraia ikustia hor irlaren erdia, baina bai, izan daiteke, eme bat. Ez da, halcón peregrino ez da, parkatu. Izan da, emozioa ikusi dut eta esan dut, halcón peregrino, baina ez. Gabiraia edo astorea. Katxiz la porra. Eta hemen ezin dut ikusi. Nik uste dut, arrapari bat, bai, baina, a ber, txaron, A ber, gira daukaten baina ala eta guztiz ere, katxiz, ze ona. A ber. Gabiraia edo astorea, edo bata ala bestea. Hori, fijo. Claro, hori normalen tamainoarekin eta ikusten da. Joder. Es que holan ikusita. Katxiz la porra. A ver, Vicente! Help! Serial killer. Bai, es que biak egoten dira. Captura de pantalla, venga. Si tiene la ceja blanca, bai, puede ser Azor, seguramente. Baina, tamainoa, eta claro, ez daukate zer ikusteko, ar bat ematen du hori, bai? Baina, lei. Zer egiten duen hor, bai batak ala besteak, bai gabiraiak edo bai astoreak. Eta oso urruti dago. Que buena. Beitu, erakutxeko dutzuet, irudia. Beitu hor dago. Hori da, astorea, eta goikoa gabiraia, baina eski oso antzeko dira. Astorea eta gabiraia. Bat ala bestea, bihar komentatuko dut nire lankideen artean, eta bertzea esaten didaten. Que buena! A ver... Vicente, tranquilo, que no vas a llegar, Erronkarako, baina niretzako ere erronka, Ze ona. Beitu, eske ezin nahi zurbildu asko. Bueno, ya estoy... Bueno, Nabil, estoy... forzando la cámara de una manera brutal. No, tiene pinta de bueno. Tiene pinta de gavilán. Astoreak, yo creo que tiene cara de mala hostia, bai. Eta honek, este tiene bastante pinta de majo. Bai, hay que apuntar, para el censo. Pero yo creo que es gavilán, Nik uste dut gabiraia dela, Hainka ditu finak, tiene las patas súper finas, y normalmente el azor suele tener como más potente, más gruesas. Aunque... Chan. Lo raro es que no se le acerque ninguna otra vez. Oso arraro bada ez agertzea albotik ahateak edo, azkenean arraparien kontra joaten dira, eta beitu, hala. Txon, a ber, lortzen doda... Jo? A ber, ikusten dugu. Katxiz la porra, a ber, urbiltzen bada... Hor, ubarroia... Gainera eguzkiarekin eta... Malo, ubarroia. Joan da. Gabiraia. Gabirai, baina ditxo, Que buena. Beitu, gutxitan gertatzen dira honek, Beitu, beste gauza bat egaitik ez dut uste astorea denik. Por otra cosa que no creo que sea un azor. Es porque llega a haber sido un azor y hubiera hecho una espantada, porque es el terror de la laguna. Alguna vez que nos ha entrado un azor, vamos, ha sido hegazti guztiak
ies egiten dute. Ies. Bai, niretzako gabiraia, gabilan. Yo diría que sí. Baina, denbora pila bat egon da, gure artien. Que buena. Hemen beti gertatzen da zeo zer desberdina, beraz. Mira, pues con la foto, como nos dice a xente, puedo ir al islote, medir la ramita que estaba al lado y por el tamaño de la ramita con el pájaro, pues ver qué es. Pero yo creo que era un azor. Hoy un gavilán. Gaviraia, bai. Si llega a sido el azor, si llega a haber sido el azor, van todas las cornejas, bueno, espantada general. Es el monstruo de la laguna cuando aparece. Bai. Ba, bueno, bitu, sorpresa honekin ere, gavilan. Sparrowhawk. No goshawk. Sparrowhawk. Podría ser. Bai, nos dicen aquí, Conchi, que hembra de gavilán que tiene la ceja y son más grandes, sí. Aunque las hembras me parece que son como más marrones y me ha parecido un poco gris. Pero bueno, con la luz que hay ahora y con mi vista, pues puede ser. Eta, Astoriaren, parkatu, sartu zait Astoria. Gabiraiaren irudi horrekin, podemos rebobinar, nik utziko zaituztet, datorren astera arte. Eta beste zerbait egiten baldin badugu astean zehar, deituko zaituztet, edo bidaliko dizuet e-mail bat. Nahi baldin baduzue apuntatuta espazaudete, badaukago horrelako laguntalde bat, egun da piku lagun gara, eta zuen korreoa bidaltzen badiguzue, guk notifikazio guztiak eta berri guztiak bidaliko dizkizuegu zueri zuzenean. Si es que queréis tomar parte de los amigos del centro, tenemos un mailing, donde solemos mandar información sobre los directos, si es que un día no vamos a hacer, un día hacemos uno especial, y si os interesa, pues mandar a urdaibai@vercenter.org vuestra dirección de correo y vuestro nombre, y os mandamos toda la información. Besarka da handi badan hori, mozu handi bat, eta gutxienez datorren astera arte. Mozu handi bat.